Bienvenidos a esta video clase. En esta ocasión vamos a ver lo que es el último elemento del costo de producción, que es la contabilización y control de los costos indirectos de fabricación. Para ello vamos a tratar de cumplir los siguientes objetivos. En primer lugar, identificar cómo se clasifican los costos indirectos de fabricación. Como segundo objetivo, desarrollar el control administrativo y contable de los costos indirectos de fabricación como un elemento del costo de producción. Como tercer objetivo, diferenciar los tipos de prorrateo de los costos indirectos de fabricación reales o los que nosotros vamos a conocer como los controles. Y como cuarto objetivo, calcular una tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación y su forma de aplicación dentro de la organización. Veamos cómo se clasifican los costos indirectos de fabricación, pero primero definamos en qué consisten. Son todas aquellas erogaciones que, siendo necesarias para poder lograr una producción, no es posible determinar en forma precisa la cantidad que lleva la unidad producida. Con esta definición, lo que estamos diciendo es que no podemos cuantificar, no podemos medir en la unidad producida cuánto costo indirecto lleva esa unidad. Veamos la primera clasificación. Esta va a estar por el contenido u objeto de costos. Entre ellos, nosotros la podemos clasificar como materiales indirectos. Los materiales indirectos no se pueden cuantificar la cantidad en la unidad producida. Ejemplo de ellos, la pintura que se utiliza en un mueble, por ejemplo, cuando se está terminando. Un producto terminado, difícilmente podemos cuantificar o medir cuánta pintura lleva ese producto. La soldadura en un producto metálico. No sabemos cuántos electrodos hemos utilizado para poder producir o para poder unir las piezas de ese producto. El hilo en una prenda de confección. No podemos cuantificar, no podemos medir cuánto hilo lleva una camisa, un vestido o un pantalón. Por lo tanto, se consideran como materiales indirectos. Veamos el segundo aspecto, la mano de obra indirecta. Estos no tienen nada que ver directamente con la producción. No transforman la materia prima. No son los que intervienen para poder producir el producto de una forma directa. Por eso se llama mano de obra indirecta. Ejemplo de ellos, el gerente de producción, el supervisor de producción, el ordenanza, el vigilante, la secretaria, que están relacionados con el proceso productivo, pero no tienen nada que ver con la transformación. Por eso se llama mano de obra indirecta. Y en tercer lugar, los costos indirectos generales de fábrica, que son todos aquellos que no son ni materiales indirectos, ni tampoco son mano de obra indirecta. Por lo tanto, podemos considerar los siguientes ejemplos. El alquiler del local, la depreciación del equipo, las reparaciones de todo, seguros, combustibles, luz, fuerza, entre otros, las podemos considerar como costos indirectos generales de fábrica dentro de la organización. Veamos ahora una segunda clasificación. Esta va a ser relacionada según el comportamiento o su ocurrencia respecto a la actividad productiva y al tiempo que se van a aplicar. ¿En qué se pueden clasificar? En variables, estos van a ser aquellos que se originan y cambian en función del volumen de producción que nosotros tengamos. Por ejemplo, los materiales indirectos, los combustibles, la energía, las reparaciones y otros aspectos que pueden estar relacionados como costos variables dentro del proceso productivo que nosotros tengamos dentro de la organización. El segundo son los fijos. Estos fijos son recurrentes en cuanto a su valor y tiempo. En otras palabras, periódicamente se están realizando independientemente del volumen de producción que tengamos. Y estos se pueden clasificar en tres rubros bien importantes. La capacidad a largo plazo, que son todos los edificios, los que van a ser utilizados en operación, la maquinaria y equipo, mobiliario, equipo, accesorios que podamos tener. Los programados, que son los cursos de capacitación que le podemos dar a nuestro personal, que también pueden considerarse como costos fijos. Veamos una tercera clasificación. Esta va a estar relacionada más que todo por la técnica de evaluación de esos costos. Veamos cómo los podemos clasificar. Aquí van a ser costos reales o históricos. ¿Cuáles son los costos reales o históricos? Son todos aquellos que efectivamente se erogan o salen o se desembolsan en un periodo. Aquí se realiza el registro después de ocurrido el gasto en una contracuenta que nosotros le vamos a llamar cuenta de SIF Control o costos indirectos reales. El otro aspecto que se puede clasificar son los estimados o aplicados. Nosotros los conocemos como los costos predeterminados o costos indirectos predeterminados. Aquí se origina en función de un presupuesto establecido o un factor calculado. Para este caso es necesario tener un presupuesto establecido y además predeterminar una tasa o una cuota en base a rubros particulares. Para verificar la utilidad en el proceso de costeo es necesario comparar lo estimado contra los costos reales.
Y esto en contabilidad se auxilia más que todo de una contracuenta que nosotros le vamos a llamar cuenta de variación de CIF. Veamos ahora cómo se prorratean todos estos costos de alguna forma para que nosotros podamos determinar realmente en qué van a consistir. Ya dijimos que considerando la técnica de evaluación pueden ser reales o históricos. Aquí, cuando se tenga este tipo de costeo, reales o históricos, lo que vamos a hacer es seccionar las operaciones productivas de la organización en departamentos. Ahora bien, cuando nosotros seccionamos las operaciones productivas en departamentos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que nosotros vamos a tener departamentos productivos y van a ser todos aquellos que transforman directamente la materia prima dentro de la empresa. Pero también vamos a tener los departamentos de servicio. Estos departamentos de servicio son prácticamente aquellos que nos dan servicio a producción, que puede ser almacén de repuesto, control de calidad, el mantenimiento, etc. También están los de servicios generales. Aquí tiene mucho que ver el campo de acción más amplio de la empresa. Aquí está recursos humanos, que es personal, y contabilidad, que de alguna manera son departamentos que dan servicios específicamente a todos los departamentos de producción o a toda la empresa. Ahora bien, con estos costos reales o costos indirectos reales, nosotros podemos hacer un prorrateo. Estos costos reales, al prorratearlo, lo podemos hacer de dos formas. Uno, que nosotros le vamos a llamar, o a este prorrateo, lo vamos a hacer por departamentos. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar estos costos indirectos de fábrica, reales o históricos. Se los vamos a repartir a cada uno de los departamentos o lo vamos a distribuir en cada uno de los departamentos de una forma individual. Esto nosotros le vamos a llamar el prorrateo primario. Y después de esos departamentos, lo vamos a relacionar con otros que son los de producción. Y a eso le vamos a llamar prorrateo secundario. Veamos el primer caso, prorrateo primario. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí lo que hacemos es acumular los costos indirectos de fabricación a cada departamento. Al final se conoce el departamento que mayor servicio realiza. Y en base a ellos, nosotros los costos y los gastos los vamos a tener que distribuir. Ese es el prorrateo primario. Veamos ahora el secundario. El secundario se aplican los costos indirectos de fabricación de cada departamento en proporción a los servicios que él otorga o que recibe. Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer es prorratear el costo del departamento que proporciona mayor suministro, principalmente a las áreas de producción, entre las demás áreas o los demás, llamémosle así, servicios que vamos a tener o los demás departamentos de servicios que vamos a manejar. Este proceso se va repitiendo cada vez más para hasta llegar que los costos indirectos de fabricación tienen que llegar exactamente a los departamentos productivos. Veamos cómo se prorratean primariamente. Lo que hacemos es, agarramos todos los CIF, o sea, los costos indirectos de fábrica reales, y los distribuimos en todos los departamentos, tanto los productivos como los de servicios de producción y además con los servicios generales. Esta distribución la hacemos sobre una base. Esa base la establecemos de acuerdo a las necesidades de la empresa. Para poder prorratear estos costos indirectos reales, se debe de tener alguna base de distribución y este método no es rígido. O sea que puede cada quien seleccionar o cada empresa, cada organización seleccionar los que más consideren pertinente para hacer esta distribución o este prorrateo. Ejemplos de ellos tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la depreciación, seguro y reparación la podemos repartir o la distribuimos o lo prorrateamos en base a la inversión en maquinaria y equipo en cada uno de estos departamentos. El alquiler, el mantenimiento, la base es el espacio ocupado por cada uno de los departamentos. El seguro médico, comedor, guardería, lo basamos sobre el número de trabajadores que tiene cada uno de los departamentos y esta es la base que seleccionamos para poder repartir o distribuir o prorratear todos los costos indirectos reales que tenemos dentro de una organización. Esto nos sirve únicamente cuando tenemos los CIF reales, o sea, cuando históricamente nosotros ya tenemos acumulado todos los costos indirectos de fabricación y los tenemos que distribuir en cada uno de los departamentos de esta manera, siempre utilizando una base para poderlo distribuir. Veamos ahora el prorrateo secundario. Aquí agarramos todas las áreas de servicios generales, o sea, todos los departamentos de servicios generales, y lo que hacemos es repartirlo entre los demás servicios de producción, y este servicio de producción lo repartimos directamente a lo que son a las áreas de producción directamente. De igual forma, en el prorrateo secundario,
es necesario tener una base de distribución al igual que en el primario. Los criterios que se utilicen son flexibles. Cada empresa debe de decidir qué base va a utilizar para poder hacer esa distribución de esos costos que aparecen en los servicios generales para poder ser trasladados a lo que nosotros conocemos como los departamentos de producción. Ejemplos tenemos servicio de personal, la base es el número de trabajadores por departamento. Servicios de aseo, la base es el espacio ocupado por cada departamento. La contabilidad, la base es el número de horas trabajadas por cada uno de los departamentos. Con este prorrateo, tanto primario como secundario, nos sirve básicamente para llegar a establecer tasas predeterminadas en cada uno de los departamentos de producción. Veamos cómo se considera, o siempre considerando esta técnica de evaluación, agarramos los costos históricos y el objetivo de la distribución de estos costos indirectos de fábrica consiste en asignar los costos indirectos a diferentes productos de tal manera que se refleje lo más real posible la responsabilidad de los diferentes productos en la generación de los costos indirectos de fabricación. Además, debemos de entender que por lo general es muy difícil obtener una distribución equitativa de los costos indirectos de fábrica utilizando una tasa única de distribución. Por lo tanto, es recomendable utilizar varias tasas de distribución. De igual forma, en operaciones fabriles departamentadas o departamentalizadas y que fabrican más de un producto, se utilizan tasas de distribución de costos indirectos de fabricación diferenciados por centros de costo. Esta es una forma también de poder hacer las distribuciones de los costos reales que podamos tener dentro de una organización. Veamos ahora, siempre considerando la técnica de evaluación, cómo podemos nosotros establecer los costos estimados o, por decirlo así, los costos indirectos que vamos a estimar y los vamos a predeterminar a través de una tasa. Veamos cómo se encuentra. Para obtener tasas predeterminadas de costos indirectos de fábrica, aplicamos la siguiente fórmula. Lo que hacemos es que históricamente nosotros tenemos un total de costos indirectos de fabricación estimados, o sea, los que han sucedido. Pero buscamos una tasa de aplicación que puede ser el número de horas hombre, el número de horas máquina, o el costo primo como base para poder nosotros establecer esta tasa predeterminada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una simple división. El total de costos indirectos estimados que hemos encontrado o hemos tenido en la historia, lo podemos dividir entre la base de aplicación que estamos utilizando en este caso. Ojo, yo quiero mencionarles algo bien importante que debemos de tomar en cuenta para obtener esta tasa predeterminada. En primer lugar, escoger una base de aplicación que sea la más válida. Por ejemplo, si en una empresa lo que más prevalece para el proceso productivo es la mano de obra, pues lo más indicado es el costo de la mano de obra o el número de horas hombres que se está utilizando como base de aplicación. Si en la empresa lo que más prevalece es la automatización, o sea, la maquinaria, entonces es más recomendable utilizar el número de horas máquinas utilizadas como base de aplicación y de esa manera determinamos esta tasa predeterminada de costos indirectos de fábrica para poder ser aplicados a todos los procesos productivos que se tengan dentro de la organización. Entonces, teniendo esto como referencia, todas estas pueden diferir, o sea, estas tasas predeterminadas pueden diferir de empresa a empresa o pueden diferir de departamento a departamento. No necesariamente tienen que utilizar la misma base de aplicación. Entonces, las bases generalmente son las horas hombres, las horas máquinas o el costo de la mano de obra, que es prácticamente lo que nosotros utilizamos para poder determinar estas tasas predeterminadas de costos indirectos. Además, debe ser aplicable a una empresa en condiciones normales y constantes en varios periodos productivos, o sea, que el comportamiento sea normal en el proceso productivo que se tenga. Además, debemos de entender que si se produce un solo producto dentro de la organización o dentro de esta empresa, la base de aplicación más indicada es la cantidad de unidades producidas en ese caso. No utilizar las horas hombre, las horas máquina, los costos de la mano de obra, sino que utilizar la cantidad producida para poder hacer una asignación más adecuada de estas tasas predeterminadas de costos indirectos de fábrica. ¿Cuándo vamos a utilizar una cuenta auxiliar de variación de costos indirectos de fabricación? Cuando nosotros estemos utilizando esta cuenta, únicamente la vamos a utilizar esta cuenta cuando se tiene una tasa predeterminada o un coeficiente de asignación de costos indirectos de fábrica. Ya dijimos cómo se encuentra la tasa predeterminada, dividiendo el total de costos estimados entre la base de aplicación que vamos a utilizar. Una vez que ya la tenemos, hacemos la aplicación y ¿qué es lo que vamos a abrir? Vamos a abrir una cuenta que se llama variación de costos indirectos de fábrica. Esta cuenta es una cuenta de mayor que de alguna forma va a tener que abonarse
a esa cuenta todo lo que se vaya cargando al proceso productivo. O sea, como ya tenemos una tasa, esa tasa se la vamos a aplicar al proceso productivo, pero se la vamos a abonar a lo que es la variación de CIF. Esta variación de CIF se van a ir abonando todo lo que le vayamos cargando al proceso productivo. También vamos a tener una cuenta de control, que son los costos indirectos de fábrica control o reales. En ella va a ser una cuenta de mayor también, que vamos a tener que ir cargando a esta cuenta todos los costos indirectos reales que se vayan dando en el periodo. El saldo que aparezca de esa cuenta la vamos a pasar a lo que nosotros le vamos a llamar cargada a la variación de GIF o a la variación de CIF. Esa variación nos va a dar al final un saldo. Este saldo nosotros lo podemos determinar que si es un saldo deudor, entonces hay un ahorro, por lo tanto hay una sobreaplicación. Si el saldo es acreedor, entonces hay un gasto y hay una subaplicación. No me queda más que agradecerles su atención por esta clase y espero que con esto ya tengamos elementos para poder nosotros diseñar un sistema de costeo, que es lo que nos va a pedir más adelante. Muchas gracias.